En estos tiempos debemos de compartir palabra de fe, palabra de sustento, palabra que nos vaya cimentando cada vez más. Y ahí donde tú te encuentras, esta palabra llega hasta lo último y lo profundo de la tierra. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 19. Y dice la palabra del Señor: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y nota que Espíritu está con E mayúscula. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Solo ponte a pensar algo. La primera vez que Jesús vino a la tierra, su nacimiento fue humilde aparentemente, porque a pesar que él nació en un pesebre, porque no había lugar para él, en el sentido de que todo estaba lleno, porque era una fiesta judía la que se estaba dando en esos momentos, todos los hoteles estaban llenos, él tenía oro, incienso y mirra. Oro asegurándole su existencia, la mirra para que fuese puesto en su piel, y el incienso para quitar el mal olor y alejar a los mosquitos, es decir, para que él tuviera un ambiente agradable. Él vino con vestiduras sacerdotales, no con todo su esplendor, porque la palabra de Dios dice que cuando él regrese por segunda vez, él vendrá con vestidura de rey, totalmente diferente, lo que veíamos el día de ayer. Pero en esta oportunidad, él vino en calidad de siervo. Él vino a ejercer un mandato. Y tanto fue así que para que él pudiese ejercer el ministerio, lo hizo en el poder del Espíritu. Ningún hombre, ninguna mujer puede hacer la obra del Señor por sí solo, o con su lógica o en sus fuerzas. Tiene que ser basado en el Espíritu Santo. Y dice que se difundió su fama en ese sector. Imagínate, han pasado más de 2500 años y cuántos no conocemos, hemos escuchado del Señor. Y había algo peculiar, dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. La sinagoga era un lugar, era como una iglesia donde llegaba la gente a aprender, se leía la Torá y todos escuchaban y estaban atentos, pero generalmente era algo repetitivo, es decir, volvían a leer lo mismo, y la gente se acostumbraba y caía en lo que es el adormecimiento. Cuando Jesús llegó a enseñar, llegó a cambiar todo, a cambiar en el sentido de quitar la religión y poner el reino, establecer el reino. Yo quiero declarar en esta mañana que lo que va a prevalecer en este último tiempo va a ser el reino. Las iglesias de reino, la palabra de reino, porque Él, ay Dios mío bendito, porque Él lo ha establecido de esa manera. Y dice la palabra que era glorificado por todos, es decir, alababan al Señor porque escuchaban algo diferente, porque sentían algo diferente y veían el poder de Dios. Pero luego de eso, dice la palabra que llegó a una región en específico, a Nazaret. Mira esto, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, es que el Señor es único. ¿Qué día se le ocurre a él ir a entrar a esa sinagoga en Nazaret? Un día de reposo, un día que para los judíos es, en ese tiempo precisamente, intocable. Y dice que entra en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor siempre fue respetuoso. Es más, Él cumplió la ley. El único hombre que la cumplió. Y el único que lo va a hacer y lo hizo. Por eso es que cuando a la gente la quiere meter a la ley, la quieren meter al Antiguo Testamento, no funciona, porque eso ya no está vigente. Lo que sí está vigente era lo que decíamos la vez pasada, los preceptos, los fundamentos, la palabra, la justicia y todo lo que el Señor ha dejado establecido. Pero eso es tema de otro tiempo. Lo que yo te quiero decir, Él
dice que hizo conforme a sus costumbres. El Señor siempre fue respetuoso. Él nunca, a pesar de lo que Él traía, la gracia, cargaba la gracia, Él era la gracia en sí, Él es la palabra. Dice la palabra que Él cumplió todo. Cumplió la ley para dejarla atrás y traernos la gracia. Un nuevo pacto, lo menciona el libro de los Hebreos, algo maravilloso. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Por qué? Porque, y esta costumbre la tienen algunas iglesias, que cuando algunos hermanos dicen, bueno, ¿quién va a leer la Biblia? Y eso se levanta. O ¿quién va a predicar? Y alguien se levanta. O usted va a predicar. Son costumbres que las iglesias tienen, pero esto tiene su base en lo que son las sinagogas judías del Antiguo Testamento. Porque aquí todavía estaba haciendo eso bajo el régimen del Antiguo Testamento. Y dice la palabra, y se le dio el libro del profeta Isaías. Todo coincide. Él llega a la sinagoga, llega un día sábado, se levanta a leer, porque la gente se congregaba en esos momentos. Los días sábados era todo para estar sumergido. El famoso Shabbat, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sumergido en todo lo que era la palabra. Y dice que se le da el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Qué interesante. Se le da el libro del profeta Isaías. Todo estaba rotunda, total y sobrenaturalmente calculado. Oiga esto, ponga atención. Mire lo que dice la palabra. Y esto es de manera sobrenatural. Y habiendo abierto el libro, se le da, no era la Biblia como nosotros conocemos, sino que era una compilación en ese momento de cada libro, del histórico, de los sapenciales, de los libros poéticos. Entonces, en este caso se le da el del profeta Isaías, el libro en sí. Él lo agarra, lo abre y lo lee y dice, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Por qué el libro del profeta Isaías? Porque lo abre, porque lo encuentra, porque Cristo es la palabra viviente. En el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Entonces la palabra se ajusta a la palabra. Es como un imán que atrae, no que repele, atrae. Isaías es un libro similar al Nuevo Testamento, pero específicamente el Evangelio según San Juan. Es decir, se le conoce como el libro del profeta del amor también, porque Isaías tiene mucho amor. Es igual que el Evangelio según San Juan. Si usted lo lee, se va a deleitar y se va a gozar con él. Ahora, ¿por qué? Y le estoy declarando esto. ¿Por qué Isaías? ¿Por qué lo abre? ¿Y por qué encuentra lo que él quería hallar? Porque lo que es igual se une. Y él era la palabra viviente, y la palabra reconoce a su dueño. Por eso él dijo en su palabra que sus ovejas escuchan su voz. Cuando usted sabe que es el Señor, trae paz, trae alegría y trae confianza, y mucho más cuando usted conoce la base bíblica. Ahora, agárrese, porque aquí viene lo bueno. Le hice la explicación para que usted pudiera entender cómo es esto. Y dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabe qué significa eso? Cobertura, obediencia. Significa que el Señor dice, yo estoy haciendo lo que mi Padre me envió. Yo no estoy haciendo lo que quiero. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tiempo? Que el Espíritu nos domine, que el Espíritu se sujete, que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en usted y en mí. El Espíritu del Señor está sobre. Sobre significa dominando, manejando emociones, sentimientos, conceptos, todo. Y esto incluye la lógica, incluye lo natural, incluye todo, incluye la carne. Él lo declara. ¿Por qué lo declara? Para que la palabra que viene a continuación fluya sin ningún problema. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido.
La palabra ungir significa capacitar, significa facultar, significa hablar la verdad. Por cuanto me ha ungido para dar, hablar, enseñar, decir, hacer buenas nuevas a los pobres. Esta mañana yo quiero agarrar esa misma palabra del Señor y decirte: Dios me ha ungido a mí, a ti y a todo aquel que crea para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son los pobres? Que van a dejar de ser pobres, porque la Biblia del Señor dijo que Él se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos. Ahora, con esto no significa que tú vas a andar tu billetera llena de billetes, porque ese es el problema que muchos han hecho. No, significa que tú estás suplido, que no te va a faltar, que no te tienes que estar empoderando, que yo soy pobre, que yo no tengo. Estás hablando herejía. Porque mi Biblia dice que Jesús vino a darte buenas nuevas, a decirte: sale de esa situación, sale de esa mentalidad, renueva tu mente y empieza a hablar como hijo de Dios. Te ha dado una buena nueva, que sales del hoyo, que sales de esa situación. Basta ya de estar hablando que yo no tengo, que yo no puedo, que no me va a alcanzar, que a saber cómo voy a hacer. Rechaza esa palabra y la cancelo en el nombre de mi Señor Jesús, porque no tiene que ser así. Mi Biblia dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Y vas a ver cómo van a aparecer para tus necesidades depósitos sobrenaturales. Dios va a tocar los corazones de las personas. Te viene de un lado, te tocan la puerta, te traen. Dios está haciendo algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Él lanzó esta palabra, buenas nuevas. Y no solamente eso, dice la siguiente parte: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Si una persona está preocupada, está cargada, está agobiada, está ansiosa, la palabra no fluye. Tenés tu corazón quebrantado. Si una persona, por ejemplo, le han quebrado el corazón porque le fueron infiel, le fallaron, le metieron la daga por la espalda, esa persona no puede recibir la palabra porque está inmersa en sus emociones incorrectas. Pero el Señor te dice en esta mañana: yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Y dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y hay muchas cautividades: droga, alcohol, sexo, prostitución, deuda. Hay tanta cautividad, pero dice el Señor: vas y sales en el nombre de Cristo Jesús. Vista a los ciegos. Por favor, mira, no con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Algo grande y maravilloso está a punto de suceder. Date cuenta de lo que Dios está haciendo. Y sigue diciendo: y poner en libertad a los oprimidos. Wow. Porque dice la palabra que la verdad os hará libres. Y dice el 19: a predicar el año agradable del Señor. Y yo quiero decirte esta mañana que a pesar de lo que podamos estar pasando, a pesar de esta situación, es el año agradable del Señor. Y dice el 20, y lo agrego: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios expresó esta palabra, lo dijo con propiedad. ¿Cómo? 21. Comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Las personas que estaban sentadas allí se dieron cuenta que lo que estaba leyendo era precisamente la persona que estaba parada ahí, es Jesucristo. Jesucristo te dice en esta mañana que Él vino con su espíritu y que Él nos ha dado el espíritu para que tú y yo seamos gobernados y dominados. Y nos ha dado buenas nuevas. Nos ha dado buenas nuevas, buenas noticias. Dios es buenas noticias. Dios no es malas noticias. Dios no está enojado con nadie porque Él pagó, mandó a Jesucristo como esa ofrenda, como el cordero que pagó, no solamente por ti y por mí, por todo el mundo, por los que ya murieron, por los que estamos ahorita y aún por los que van a nacer. El sacrificio de Dios fue perfecto, fue grande, tanto que dice la palabra que fue uno solo, no se necesita más. Pero lamentablemente hay muchas personas que ahora que Dios está enojado, que Dios está molesto, ya hubo un sacrificio que la gente no ha querido agarrar. Ese sacrificio es otra cosa. Pero Dios ya hizo
Y él dijo en Juan 19:30, consumado es. Ahora, cierro con esto. Cuando el Señor, mira lo que pasó, habló y expresó esto, y dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque siempre la gente dice, bueno, ¿y este quién es? Y no ven la palabra, ven a la persona, lo que es esencia es la palabra. Y el Señor les dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero había algo interesante. Y dice en el 28, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Sabes por qué se llenaron de ira? Porque estaban acostumbrados a la tradición, estaban acostumbrados a la religión, estaban acostumbrados al costumbrismo, valga la redundancia. Y dice que levantándose le echaron fuera de la ciudad, se les olvidó que era día de reposo, porque es lo que él estaba haciendo ahí en el 29, no podían hacerlo. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de Dios para despeñarle. Y eso es lo que pasa precisamente cuando tú hablas la verdad. La gente se molesta, porque la gente quiere que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Pero yo quiero decirte algo, ningún siervo verdadero de Dios va a hablar o a decir lo que la gente quiere. Un siervo verdadero de Dios va a hablar la palabra de verdad, va a decir lo que está escrito, aunque a la religión, aunque al legalista no le guste. Y esta mañana yo te quiero decir, como ministro del Evangelio, como sacerdote del Nuevo Testamento, bajo la orden de mi Señor Melquisedec Jesucristo, que tú y yo ya fuimos libres y salvos y sanados y provistos, y solo tenemos que caminar en la verdad. Basta ya de estar escuchando cualquier cosa que se levante en la red. Basta ya cualquier noticia incorrecta que viene que nos va a agarrar. No, señores, el sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz fue perfecto, fue único y fue certero para todo aquel que crea. Así es que en esta mañana tú tienes que volar todo aquello que te diga que vas a morir, que no vas a tener, que vas a estar enfermo. Falso, porque con la palabra te quiero decir que Dios vino a traer buenas noticias, que vamos a salir de esta situación, que Dios lo hizo y que Dios quiere que tú y yo le creamos y que vivamos la gloria perfecta que Él ha traído para cada uno de nosotros. Exacto, hermana, así es, ya venció. Y yo lo único que tengo que hacer es agarrar esa victoria, no caer en miedo y decir, si Él lo hizo, yo también. A Él sea la gloria. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque aunque esta palabra, Señor, se hizo más larga, en el nombre de Jesús queremos declarar y no nos vamos a cansar de pregonar la verdad escrita en tu palabra. Que Cristo vino para traer buenas nuevas, para sanarnos, para proveernos, para cambiar. Diferente es lo que acontece, Señor, en el mundo, porque Él mismo lo dijo, que en el mundo habría aflicción. En el nombre de Cristo Jesús, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, papito bello. Ayuda a cada uno de tus hijos. Levantamos vallado de ángeles, levantamos la fe de tu pueblo y declaramos, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En tu nombre santo. Amén y amén.